Bienvenidos al taller de Pedrinchi. En este video voy a mostrarles cómo se convierte una señal de corriente alterna a una señal de corriente directa. Para ello voy a emplear el simulador LiveWire, simulador que habíamos visto en un video anterior. Ahora de la caja de herramientas saco una fuente de voltaje alterno. También de los elementos de medida elijo un osciloscopio. Conecto uno de los canales del osciloscopio a la fuente AC. Pero antes, en este caso, voy a cambiar el valor del voltaje de la fuente a 120 voltios. Y la frecuencia, que debería ser de 60 Hz, la dejo en 1 Hz. Esto para poder ver el comportamiento de la onda. Ahora oprimimos el icono de gráficos y desplegamos este cuadro a un lado del circuito. Esta gráfica hace referencia a lo que nos muestra el osciloscopio. Sobre el cuadro damos clic con el botón derecho y elegimos propiedades. Podemos elegir el color de la señal que recibe cada canal, también las medidas máximas y mínimas, y podemos ajustar la lectura del periodo de las ondas. Voy a poner 200 como máximo y menos 200 como mínimo. Ahora oprimimos el botón play. Vemos la lectura del voltaje pico a pico. El valor pico se mide desde 0 hasta la parte alta de la onda. Lo que nos muestran comúnmente los multímetros es el valor eficaz de la tensión. Ahora de la caja de herramientas busco un diodo en la parte de los semiconductores. El positivo de este diodo lo ubico en una de las terminales de la fuente AC y lo conecto a uno de los canales del osciloscopio. Oprimimos el botón play y aquí podemos observar que el diodo solo permite el paso de la parte positiva de la onda, ya que este permite solo el paso en un sentido. Ahora lo que voy a hacer es poner otro diodo en la otra terminal de la fuente. Esta vez lo conecto de la parte negativa. Damos nuevamente en play y observamos que mantiene el comportamiento dicha onda. Esto solo permite el paso de la parte positiva. Aún así, si ambos diodos estuviesen conectados de la parte positiva a los extremos de la fuente, daría el mismo comportamiento. Voy a reemplazar ahora esos diodos por un puente rectificador o un puente de diodos, el cual busco también en la parte de semiconductores. Conecto las terminales superior e inferior del puente rectificador a la fuente y los extremos izquierdo y derecho, que son la salida del puente rectificador, los conecto a uno de los canales del osciloscopio.
Como podemos ver, la parte negativa de la onda pasa a ser positiva, de tal forma que ambas partes quedan juntas. Lo que buscamos es convertir esas ondas en una línea recta, pasar de voltaje alterno a un voltaje continuo. Para ello necesitamos un regulador de voltaje. Voy a escoger el regulador LM7805. Antes de integrarlo al circuito, vamos a ver algunas características de este regulador. Como podemos ver, el pin 1 es la entrada, el pin 2 lo conectamos a tierra o negativo y el pin 3 es la salida. Una de las características que debemos tener en cuenta es el voltaje que le vamos a aplicar al regulador. En este caso, la tensión máxima para este regulador es de 35 voltios. Si llegamos a aplicarle una tensión superior, podríamos quemar este dispositivo. Como vemos acá, si la tensión de entrada es de 10 voltios, la corriente de salida será de 500 miliamperios. La tensión de salida del regulador LM7805 estará entre un mínimo de 4.8 voltios y un máximo de 5,2 voltios. Con estos datos sabemos que este regulador no lo debemos conectar a una tensión superior a 35 voltios. Por lo tanto, debemos utilizar un transformador para bajar la tensión de 120 voltios a unos 10 o 12 voltios para así pasarlo por el puente rectificador. En el simulador lo encontramos en los elementos pasivos. La relación entre el primario y el secundario es de 10:1. Lo que quiere decir es que por cada 10 voltios que tenemos en el primario, sale 1 voltio en el secundario. Si tenemos 120 voltios en el primario, vamos a tener como salida en el secundario 12 voltios. Esto lo hace un transformador ideal para poder emplear nuestro regulador. Ahora conectamos los extremos del primario a la fuente AC. Y lo que hacemos con el secundario es conectarlo a los extremos del puente de diodos. Muy bien, ahora la gráfica nos muestra una tensión inferior a la anterior. Voy a cambiar las medidas máximas y mínimas de la gráfica para así ver más grandes las ondas. De la carpeta donde se encuentran las fuentes, busco el regulador. Si oprimimos el botón derecho, podemos ver que los distintos modelos se encuentran allí. En nuestro caso es el LM7805. Hago las conexiones respectivas y doy nuevamente clic en Play. Observamos que estas ondas se aplanaron en la parte superior, pero necesitamos convertirla en una línea recta. Para ello necesitamos un capacitor, conectado en paralelo a la entrada del regulador. Esto hará que la carga adquirida por el capacitor sea empleada para llenar los espacios entre las ondas. En primera instancia,
voy a dejar un capacitor de un valor de 100 microfaradios y doy clic en Play. Podemos ver en la gráfica que en los primeros 500 milisegundos no aparece aún bien regulada la señal. Esto debido a que el capacitor aún no estaba cargado. Pero después de 500 milisegundos da una forma de línea recta, correspondiente a la corriente continua. Ahora, ¿qué pasa si ponemos un capacitor de menor valor en paralelo a la salida del regulador? Vamos a mirar. Voy a dar clic en Play. Vemos que mejora un poco la regulación en los primeros 500 milisegundos. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si el primer capacitor ubicado en la entrada del regulador es de un valor pequeño? Como vemos en la gráfica, nos muestra una especie de ondas algo disparejas y si aumentamos el valor del capacitor C1, voy a poner un valor de capacitor de 2200 microfaradios y doy clic en Play. Vaya, funciona bastante bien. Vemos que la línea recta comienza a partir de los primeros 10 milisegundos, mostrándonos una tensión un poco por encima de los 5 voltios. De esta forma conseguimos lo que se denomina corriente continua. Ahora lo que voy a hacer es ubicar un voltímetro en la salida del regulador. Como podemos ver, nos muestra una lectura de 5,4 voltios. Y así hemos llegado al final del video. Denle me gusta, compartan el contenido, suscríbanse al canal, recuerden que soy Pedrinchi y nos vemos en la próxima.